Bueno, en el Congreso de la República ya se manejan escenarios luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenase al Ministerio Público investigar al PDH por la posible intromisión en el organismo judicial. De eso hablaremos esta noche, pero antes los dejo con la nota del día. En una resolución, los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia ordenaron una investigación en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, por presuntamente extralimitarse en sus funciones. A criterio de diputados que han criticado la gestión de Rodas, él debe dejar el cargo. Definitivamente él ha estado fuera por completo de su mandato y nosotros tenemos, según la facultad de la ley orgánica del Congreso de la República, con 105 votos removerlo. Y a mi criterio el Congreso de la República ya debería tomar esa decisión de remover del cargo al Procurador de los Derechos Humanos. Sería bueno que lográramos remover el derecho de antejuicio y el que él pueda ser investigado, como lo han dicho cada una de las personas que lo apoya a él, que es, pues no es violentarle sus derechos, sino que pueda él aclarar esta situación. Pero otros consideran que no hay motivo para una destitución y que se deben seguir los procesos establecidos en la ley de la PDH. Se le ha hecho mucha crítica que no hace su trabajo y me parece que ahora es una contradicción y emanada de la Corte y eso es muy peligroso. Si la crítica era que no hacía su trabajo, porque ahora se le va a castigar por hacer su trabajo. Siento que no hay exceso de funciones, siento que la Procuraduría de Derechos Humanos no hay ámbito que no le aplique. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, la etiqueta SF Intromisión. Ayer hablábamos un poco de este tema, de lo que había decidido la Corte Suprema de Justicia, los magistrados suplentes, respecto a esta condena moral que había presentado el PDH por una situación de la prisión preventiva. Pero ahora la pelota pasa al Congreso de la República. Las reacciones de los congresistas, de los diputados, algunos a favor, otros en contra, de iniciar la destitución del magistrado de conciencia. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Intromisión. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones a esa etiqueta, pero antes demos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Daniel Gering, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Comencemos con esto. Los escenarios en el Congreso, hay algunos que están ansiosos por iniciar este proceso y otros que dicen, momento, hay que analizar más lo que está pasando con el PDH. Comencemos con Daniel. Sí, digamos, como siempre, esto tiene una discusión que es de carácter jurídico, que creo que, aunque se enfaden conmigo cuando lo diga, es secundaria, y otra que es la más importante, que es la de carácter político. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, aquí hay un grupo especialmente de diputados, aunque el mismo presidente ha expresado su animadversión hacia el actual procurador en múltiples ocasiones, pero especialmente en Congreso ha habido ya una tensión y una serie de planes para hacerle daño, desgastar la imagen, y algunos muy abiertamente hablan de intentar destituir al procurador. Creo que se puede argumentar que es claramente político por, sobre todo, la contradicción en el discurso, que yo creo que es una de las cosas, por lo menos a mí, que más me interesan. Durante un tiempo y repetidamente, muchas voces de esa clase política tradicional que habita y que controla el Congreso ha acusado al PDH de estar enfocado en temas que no le corresponden, o sobre todo no enfocarse en temas que de verdad son importantes. Y muchas de esas voces han expresado claramente que uno de los temas era el relacionado con el uso indebido de la prisión, ya sea preventiva o hermano malévolo que le ha salido, que es aún peor, una vuelta de tuerca más, la prisión provisional. Entonces llama mucho la atención que el amparo que se resolvió en la Corte Suprema de Justicia habla de que el PDH hizo una intromisión al sistema de justicia cuando condenó moralmente un caso concreto que había de una especialmente grave prisión provisional.
Luego ya el debate jurídico, si lo hizo bien, lo hizo mal, si tal ley dice, tal artículo dice, en fin, eso está sujeto a interpretación y como siempre tenemos juristas de ambos lados, aunque yo siento que esta vez se han salido más juristas diciendo, mire, esto está bien raro. Pero la contradicción política que esos mismos diputados que han estado señalando al PDH por no preocuparse de temas sustantivos como este, ahora estén celebrando que la CSJ pidió que el MP le investigase y que eso ellos consideran que puede ser de por sí motivo de remoción y que les abre una posibilidad para destituirlo, creo que es especialmente contradictorio y creo que invalida en gran medida el discurso que habían tenido contra él. Es como, vamos a ver si le podemos encontrar algo. Han encontrado esto y esto va a abrir una brecha y se van a tirar, van a intentar abrir lo más posible esa brecha. Yo creo, sinceramente, que es un caso de animadversión política que se está viendo en el escenario ahora mismo. Separado el tema en esos dos platos, lo primero, lo que decide la Corte Suprema de Justicia, los magistrados que también está suplentes, jugando política, ¿verdad? Que también está jugando política. Que eso es el primer acto, digamos, lo de ayer, lo que ocurrió ayer. Y luego esta reacción de los diputados, que como ya vemos, hay grupos que, más allá de si esto contradice la narrativa que venían utilizando hace algunos meses, lo que están buscando es una oportunidad para iniciar este proceso de destitución. Y creo que ven una oportunidad en estos momentos, algunos sectores en el Congreso de la República. ¿Cómo ves estos dos escenarios, Estuardo? Primero, la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le dice al magistrado de conciencia, mire, usted no tiene que meterse en estos temas. Y dos, la reacción de los congresistas, que algunos ya estarán pensando en iniciar la recolección de votos, el conteo de votos, para ver si es viable sustituir a Jordán Rodas. De hecho, vamos a ver, la contradicción, y otra vez para quedar claros en cuál es la contradicción. La contradicción es, este señor no cumple sus funciones y en algunos casos se extralimita. Y ahora es curioso, y ahora sí se extralimitó, y qué bueno, porque esa extralimitación, esa es la lógica en el Congreso, permite que el señor caiga en nuestras manos, ¿verdad? Que don PDH caiga en nuestras manos. Y entonces, digamos, ellos, los diputados quieren, no importa cómo, ¿verdad?, que caiga precisamente ahí. El proceso todavía sigue, Corte Suprema pues dio la venia, ¿verdad? Y aquí es para... primero el Ministerio Público, pero creo que el Ministerio Público ahí va a ser puro oficio, porque el Ministerio Público no puede investigar. Y el gran tema, más allá de si ese procurador, los 105 votos, los diputados que están en contra, los que están a favor, creo que el procurador levantó aquí un tema fundamental, y ese de la prisión preventiva y esta prevención y esta prisión que ahora le pusieron hasta nombre diferente, ¿verdad? Y la provisional. Provisional. Hay que decir, provisional no es un término jurídico, ¿verdad? Correcto. Es un término que ha utilizado sobre todo la prensa para distinguirla de la preventiva. De la preventiva. Y fundamentalmente es que la provisional es la de antes de escuchar al juez. Aquí hemos tenido el debate que la provisional pareciera un limbo, un momento en el que llega la declaración. Que entiendo por lo que me han explicado todos los juristas, es que es de 6 horas por lo menos para conocer por cuál razón está la persona detenida. El procurador de los derechos humanos presenta el caso a partir del exfiscal Ronnie López y dice, mira, lleva 100 días de estar en ese limbo de detención y no se le dice ni por qué, ni para qué. Entonces, digamos, la prisión preventiva es solo la dicta un juez, y la prisión preventiva la dicta en términos después de decirle a los imputados, a los presuntos, ¿verdad?, decirles, ustedes están aquí, están acusados por esto y esto, o sea, en la primera audiencia. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos volvió a salir el tema. Mira que este tema de la prisión preventiva, que no es el limbo, mejor dicho, sí, la provisional, de hecho, que es ese periodo entre es detenido y se le dice por qué está aquí, pero eso, de hecho, el CACIF mismo tenía un comunicado, creo que hace un par de días, el Congreso de Estados Unidos saca el tema a partir de
por ejemplo, el abuso ahí sí creo que es prisión preventiva del caso de los Bitcoins. Este caso específico fue el del exfiscal, ¿no? Ronnie López, que a él lo detienen un viernes, si mal no recuerdo. Que fue el día, el día último de presentación de documentos, para el Ministerio Público. Y entonces pasan 100 días y no se le dice por cuál razón, no se le da ninguna razón de las que está. Viene el procurador y dice, miren, aquí hay un problema serio. Y yo creo que el procurador ahí levantó uno de los grandes temas que hemos discutido aquí, es esto. Eso, la respuesta de la Suprema es, usted procurador se extralimitó, por lo tanto, MP por favor, y va a entrar al Congreso para ver si se le quita o no se le quita del antejuicio. Y bueno, los del Congreso lo están esperando. Están saboreando, sí. Es porque es una oportunidad, no sé si tienen los votos, pero es porque intentan que eso sea algo que puedan recoger y que puedan presentar como una causal, que yo de verdad no veo que lo vaya a hacer, que el hecho de que esté investigado o está siendo investigado no es una de las causales. No lo es. Pero bueno, como también es interpretación política, puede pasar. Igualmente, ya hay un amparo en la ACC. De eso vamos a hablar al regresar. Daniel, tranquilo. Que también es política. Vamos a hablar de ese amparo que presentó el PDH y qué consecuencias puede tener. Eso después del corte. Continuamos analizando las acciones ahora que presenta el procurador para defenderse de lo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, contraatacó, presentando un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que se le investigue por la supuesta intromisión en el Poder Judicial. En ningún momento he violado la independencia judicial, como se ha interpretado de forma tendenciosa. Mi accionar como magistrado de conciencia no tiene efectos vinculantes, no son obligatorias, son de índole moral. Y en ese sentido no puedo ser un observador silencioso cuando hay una violación a las garantías individuales, que son derechos fundamentales. El pasado martes, los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia otorgaron un amparo interpuesto por el presidente de esa Corte para dejar sin efecto una sanción moral que emitió el magistrado de conciencia a favor del exfiscal Ronnie López, señalado en el caso manipulación de la justicia, en quien guarda prisión desde hace 100 días sin que se fije la audiencia de primera declaración. Es una incoherencia total, porque oportunamente también me pronuncié en el famoso caso del coronel Chiroy, en la cual, por cierto, la Corte Suprema de Justicia había tenido engavetado el caso, hasta que presenté una acción, se le notificó al coronel Chiroy, y hoy lo hice ante el exfiscal Ronnie López. Yo no sé si él es inocente o culpable, no es mi función, por eso no es invadir el tema de la competencia judicial. Esto dijo Rodas sobre los intentos de algunos diputados de removerlo del cargo. No son pocos, son contados con los dedos de las manos, la verdad. Yo confío en que la madurez prevalezca en la mayoría de diputados. A nadie le conviene un enfrentamiento entre instituciones. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Eran las declaraciones del magistrado de conciencia, Jordán Rodas, respecto a esto, y también la presentación de esta acción, de este amparo en la Corte de Constitucionalidad. Apelación. Directa, porque está, en contra de lo que han decidido los magistrados suplentes de la CSJ. Aquí hay otro escenario. Como en el Congreso, hemos hablado en el bloque anterior, puede haber grupos muy interesados en echar a andar la maquinaria legislativa del hemiciclo para lograr los votos. Creo que sí es un comentario. Hay otro escenario ahí. Pero creo que es un comentario interesante de si tienen los votos para sacarlo. A mí me parece muy confiado también Jordán, y eso yo creo estaría que no más es, confiado eso en no es bueno en la que la CC sí le ampare. Bueno, pero ese es otro escenario, otra posibilidad. Y pero como por hemos eso, visto, si quieres es doble relajación. Si él piensa que no tienen los votos porque es así su mapeo, está bien, pero igualmente no sé si va a acabar ahí. Creo que no es bueno confiarse con que no hay. Y ahí terminaríamos otra vez en el caso CC, Corte Suprema de Justicia. Terminaríamos en otro limbo. En lío entre magistrados. Lío entre magistrados. No hay mucho limbo, la celestial es la celestial. Lo que dice son 2 hojas, básicamente es bien fácil de entenderlo y leerlo porque es muy explícito, muy sencillo, y donde dice, mire, yo y también auxiliados por tal abogado,
porque son dos, no solo es el procurador de los derechos humanos, es también la procuradora adjunta de los derechos humanos, son dos personas en el caso, y le piden de una vez a la CC que deje sin efecto precisamente los romanos 1 y 2, en el cual se dice que queda sin efecto la condena y que de una vez se proceda con lo conducente en términos del Ministerio Público y seguir el proceso como dijeron los magistrados, ¿verdad? Y obvio que yo creo que en el Congreso, yo creo que en la CC tiene más las de ganar el Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? En la CC. En la CC. En el Congreso no. Yo, ahí esa confianza que tiene el Procurador, no sé, en el Congreso, y el Congreso, yo no estoy muy seguro que el Congreso le entre también con los tacos de frente. Miren, en el Congreso no se toma una decisión. ¿Qué se hace en el Congreso? Se negocia. Y entonces cuando la gente del Congreso, los grupos en el Congreso entran y ven que están en posición de obtener algo más que simple y sencillamente despedir al señor o destituirlo, van a obtener algo mejor en una negociación. ¿Qué situación diferente tendríamos acá? Porque ya han existido intentos en el Congreso de la República de iniciar estos procesos. No es el primero. Recordemos el de la Sagrada Vulva, fue uno. Ajá. Y antes creo que hubo otro, antes de eso, pero no tuvieron éxito. ¿Qué pudiese cambiar aquí la correlación de fuerzas? La correlación de fuerzas es que hay varios de los, digamos, de los diputados que están siendo diputados, que todavía varios se siguen. Y tal vez la debilidad del Congreso es que quienes están al frente de destituir al Procurador de los Derechos Humanos tampoco no son los mejores ni los más aptos, pongámoslo de esa manera. Los que están abanderando eso tienen sus clavos también, ¿verdad? Entonces ahí es donde se puede ver el interés. Entonces digo que no, yo creo que con los tacos de frente no entra. Creo que más quieren tenerlo, pero para empezar a negociar algunas cosas, ¿verdad? Y yo creo que empezar a negociar cosas que son fundamentales, digamos, no que no haya condenas y que... O una baja de tono también de la PDH. Pero aquí públicamente creo que el PDH en términos de la CC tiene más apoyo en la CC y además tiene otros apoyos que, como la cuestión aquí ya no es legal, sino que se vuelve eminentemente política, son fundamentales dentro del ambiente político. Lo que mencionaba Daniel, la CC puede en un escenario político decir esto no va por tal y tal razones. La CC ha estado está haciendo consistentemente tal la mayoría, digamos, el equilibrio claramente ha estado decantándose de un lado. Eso creo que es innegable. Y más en este caso, de verdad, seguramente uno pueda aplicar una serie de argumentos de que tal artículo dice esto o lo otro, pero al final en términos sustantivos creo que todos podemos ver que un caso como el de Ronnie López es una aberración y que alguien que por un limbo en el que se presenta un recurso pero sí se queda 100 días sin ser escuchado, que es un derecho fundamental de que tanto se ha hablado. O sea, hay una crítica feroz a cómo se ha presentado ante los medios personas detenidas sin haber sido escuchados frente al juez, y era solo una cuestión de horas o de poquitos días. Aquí estamos hablando de 3 meses. El hecho de que eso no suponga una violación a los derechos humanos es algo muy difícil de vender, por los mismos que han estado hablando de que la prisión preventiva es campo de concentración. Bueno, pues la prisión provisional es aún peor. ¿Cómo puedes sostener eso en el discurso? Es solo ganas de molestar y ganas de encontrar una oportunidad para atacar a alguien que es un enemigo político en este momento. Exacto, y que al que le tienes una tirria tremenda, sobre todo por lo que pasó el día del non grato y el papel mediático de posicionamiento y jurídico que ha jugado. ¿Qué pasa con el presidente magistrado de la Corte, Pineda Barales, que es quien presenta esto al final de cuentas, ¿no? En un inicio. ¿Cómo queda la figura del presidente de la Corte Suprema de Justicia? Cuando hemos hablado acá, incluso con el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, nos habla de la necesidad de corregir ciertos procedimientos para agilizar el tema de dar a conocer los motivos de una detención, porque sí se han visto rebasados por los tiempos o los plazos que incluso la ley dicta, pero que no se cumplen cuando sabemos que hay capturas de 10, 15 personas. Esto ha ocurrido. ¿No debería el magistrado Pineda Barales también darnos
razones de por qué esa tardanza en cuanto a escuchar a esta persona detenida, por qué se pueden estar violando los derechos humanos de... Eso no ha tocado la parte sustantiva, lo que ha tocado es la persona que me lo está diciendo es representante de una institución que no tiene que meterse en esto en particular. Ese es el argumento. Y está bien que diga eso, pero también sería bueno que dijera... Bueno, esto ocurre por esta razón y estamos buscando algunas alternativas para mejorarlo. Vamos a ver, pero ¿qué está haciendo? Y yo creo que aquí hay que entender varias cosas. Primero, los jueces están sobrecargados. Yo creo que todos tenemos que entender que también el organismo judicial, y ahí es donde tenemos que apostar, ahí sí es donde tenemos que meterle más plata. Al sistema de justicia en Guatemala, porque al final es nuestro fundamento, es nuestra base, y yo creo que para subsistir como república. Entonces, creo que el sistema de justicia sí tiene que ser apoyado, pero los que están al frente de los líderes, que son los magistrados, son los que tienen también que llevar la conducción, tienen que tener el liderazgo de qué hacer. Y yo creo que sí hay que entrar al tema de eso, de la prisión provisional. Primero, no existe en nuestra legislación la cosa esa. Eso es solo el limbo entre que es arrestado, en que es detenido, y hasta que se le dice por qué fue detenido, imagínate. Y el procurador dice, miren, aquí se cometió una falta, porque pues, hay una condena porque tiene 100 días. Algunos creen que, o se le criticó al PDH que llegó tarde a decir eso, o llegó tarde a señalar ese plazo largo. Si don Ronnie, si el exfiscal Ronnie López es culpable o inocente, eso lo va a determinar el sistema de justicia, pero eso lo que hace es crecerle la presa de casos al OJ, y entonces te encontrás con jueces que están sobrecargados, con jueces que tienen muchísimo trabajo, y jueces que cada vez más y más precisamente dejan en esa prisión provisional, porque no es prisión preventiva, en ese limbo, a mucha gente se muere mucha gente en ese vacío, porque no tienen tiempo, es tanto los casos que llevan, ¿verdad? Y entonces tienen que poner audiencias, y has visto, y todos hemos visto que la audiencia las ponen hasta para, digamos, marzo del 2019, diciembre del 2019, si no es hasta el 2020 y todo, porque no tienen opción, digamos, todo se va corriendo. Creo que aquí y hay que solucionar la cuestión de fondo, ¿verdad? Sí, y la cuestión de fondo es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que salir. De hecho, ya la administración anterior del MP y con apoyos fueron y presentaron iniciativas al Congreso de la República, por ejemplo, el reconocimiento de culpa, por ejemplo, consideraciones otras diferentes, pero también tiene que cambiar nuestra cultura. Nosotros los ciudadanos también tenemos que salir del concepto carcelario. De todos al bote. De todos al bote, ¿no? O el botario, no sé cómo llamarle a este sistema, porque la cárcel al final lo que hace es acrecentarle la carga a los jueces, dejar a mucha gente en ese limbo de la cárcel preventiva, ¿verdad? No soluciona la carga de trabajo que tienen los jueces, los fiscales también están cargados, y sobre todo esa presa sigue creciendo. Entonces aquí es donde el liderazgo del OJ, aquí es donde el magistrado, precisamente el magistrado ponente aquí, aparte de lo que él hizo, que tiene todo el derecho de hacerlo, si él lo hizo y por unanimidad los magistrados pueden decidir lo que quieran, pueden también proponer soluciones para evitar los limbos. Ese limbo es el que tenemos que evitar, que eso es lo sustantivo. Y más allá de si es el procurador, si el Congreso, y más allá de lo político, hay una cuestión que es eminentemente procesal aquí, que sí tenemos que combatir. Ya se habló aquí en diferentes ambientes, hasta llegó al Congreso de Estados Unidos, y los congresistas fue una de las grandes debates que tuvieron con relación al caso Bitcoff, y fue con la prisión preventiva. Entonces tenemos que entrar a los dos, a la prisión provisional y también a la cuestión de la prisión preventiva, y si no tenemos que tener casos de otras formas también sin que ligar, pero que siga el proceso. Pero sí de ligar a proceso, no necesariamente estas medidas de, bueno, como se ha excedido el tiempo, entonces todos afuera. Porque ahí creo que sí es complejo cuando no piensen en estos casos de alto impacto. Tienes un caso de un grupo de extorsionistas mareros que por estas cuestiones de ritmos judiciales no ven al juez en las primeras 24 horas, va afuera. No sé, eso ya es delicado, es muy delicado. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Intromisión.
Policía Nacional Civil. De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche, SF Intromisión. En los bloques anteriores estábamos hablando de la situación del Procurador de los Derechos Humanos, tanto las reacciones en el Congreso de la República, en donde varios diputados buscan impulsar ya la destitución del magistrado de conciencia, mientras otros esperan y quieren analizar lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el PDH ha presentado ya una acción en la Corte de Constitucionalidad. Veremos entonces si este lío legal se resuelve por medio de los magistrados entre cortes. Bueno, pasemos al segundo tema de la noche, y es más cambios en la Policía Nacional Civil. De Gobernación se vienen ordenando algunos movimientos de jefes, de jefaturas, una de ellas que llama mucho la atención en la DEIC, sobre todo. Pero ¿qué está pasando en el Ministerio de Gobernación? ¿Siguen los cambios, siguen las rotaciones de los jefes? ¿Qué está haciendo el ministro Degenhardt? Vamos con Estuardo. Bueno, antes de hablar de este tema, yo sí quiero expresar mi alegría al hecho de que Lester y Juanito ganaron oro en Barranquilla. Dos medallas de oro. Dos medallas de oro, yo creo que eso no lo podemos dejar pasar. Lester le gana al campeón mundial y al campeón olímpico, ¿verdad? A Arlen López de Cuba. Al cubano. Al cubano. Y yo creo que felicitaciones, dos peteneros, saludos a Petén, San Benito Petén, ¿verdad? 56 y 75 kilos, ¿verdad? Kilos y en las 75 categorías. kilos en las categorías. Yo pues feliz que discutimos esto, pero también hacemos estas pausas agradables. Esas pausas, disculpe que lo haga, pero hay que reconocerlo. Sumando creo que vamos 18 medallas. 19 medallas. Suman 19, ¿verdad? Ese es el resultado de Barranquilla. Y felicitaciones y estemos felices. También hay noticias buenas, qué bueno. Ahora policía. Pasemos a la policía. Creo que el problema aquí en la policía es que la policía desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Esos 4 meses, entrando ya a julio y agosto, ha tenido muchos cambios. Y ese cambio constante, ese recambio, ¿verdad? La disposición entre los... ¿Crees que se han comunicado bien esos cambios? No. Creo que no se han comunicado. Ahí no se ha comunicado casi nadie, pero los cambios todavía hay menos. Comunicación en gobernación. De repente cambian a este y de repente cambian al otro. Es un descaro. La comunicación es un descaro. Y entonces, aquí el problema es que los mensajes que se están enviando en comunicación interna, hablando de comunicación, a la policía, a los agentes, es cada vez de desánimo. Y eso nos afecta a nosotros, la ciudadanía. Sus cambios son muy continuos y muy en la cúpula y muy fuertes, digamos, para ponerle énfasis a esos cambios. Y entonces tenemos un problema. Las pocas veces que Degenhardt se ha referido a esto, él argumenta que es una simple rotación y es un movimiento que se da, pero no rotas cada 2 meses, que se da en todas las instituciones. No, eso es lo que él ha dicho, no se vayan contra mí. Es un chiste. Pero no rotas a los gerentes cada 2 meses. Eso es un chiste. No. O sea, todavía, si él hubiese ido puesto por puesto diciendo, aquí cambiamos porque había estas faltas, estas carencias, estos problemas, estos errores, y porque tenemos esta visión y lo vamos a hacer de esta manera. Está siendo una escabechina de primer orden en puestos muy importantes, con un deje autoritario descomunal, que está poniendo a los policías que están en la institución y que han crecido en la institución muy nerviosos, que está generando ascensos a través de interinato que hace que tengan las manos atadas, que se vuelva inoperante la policía. Todo eso tiene unas consecuencias que esperemos que no, pero que como siga así yo siento que van a ser notadas eventualmente. En algún momento, obviamente no se nota una semana después, sino que más adelante. En 6 meses, si esto sigue así, vamos a ver una institucionalidad mucho más inoperante de lo que tenemos hoy, que algo se había avanzado sin tener, desde luego, la PNC que queremos y que los ciudadanos guatemaltecos se merecen. Es gravísimo lo que está haciendo este hombre. No solo no lo está explicando, está ocultando información. Es un conocido ocultador de información este señor. Se le está pidiendo por distintos medios de ley de acceso a información, por citaciones de la bancada de Encuentro por Guatemala, y no está haciendo ni caso. No está haciendo ni caso. Y olvidémonos de explicarlo delante de la prensa. Sí. Absolutamente nada, una actitud
completamente cerrada, lo está haciendo muy mal. Ahora, ¿qué sucede también con esos mismos cuadros que él ha nombrado ya bajo la gestión del ministro Degenhardt, pero que tampoco han durado más que 2 meses? O sea, también vemos un problema allí. No solo ha venido a cambiar estos cuadros o porque no le obedecen como él quiere. Pero entonces la porque pregunta quiere es, llegar a controlar eso al dedillo y tienes una institución que tiene ya... ¿Qué quiere Degenhardt? ¿por qué nombra a alguien y luego a 2 meses lo cambia? Su propia agenda. Y su propia agenda, no sabemos muy bien cuál es. Él a tener una agenda que nosotros no conocemos, pero él sí a tener una agenda de intereses, no institucionales, que pueden ser muy personales, y oficiales que no entren dentro de esa agenda que él presumía que se iban a entrar y no entraron, para afuera. Otra vez, el problema es el mensaje que se manda a todo el cuerpo de policía, que son 45.000 es la fuerza de los policías, incluyendo la policía de presidios, ¿verdad? 3.000 por ahí de presidios. Entonces, hay ese mensaje que se está enviando es de incertidumbre. Y en cualquier lado, no solo en una institución, en una empresa, en una casa, en una iglesia, en una universidad, donde cualquier grupo donde estemos, cualquier mensaje de incertidumbre pone nerviosa a toda la gente. Lo que puede pasar aquí es una reacción de abajo. De hecho, él ya la tuvo. Es casi uno de los pocos ministros que hemos visto que tiene una protesta. Obviamente hicieron todo lo posible 2 o 3 días antes para que la gente no llegara, pero de alguna forma, y nosotros pasamos todas las manifestaciones, los carteles y todo lo que tenían los mismos policías. O sea, hay mucho descontento interno, y esos cambios repentinos lo único que hacen es darle argumento a los que promueven un descontento interno a un nivel más bajo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Quién paga al final el resultado de esa incertidumbre dentro de la policía? Nosotros, la ciudadanía. Nosotros somos los que terminamos pagando el pato de todo esto. La PNC había sido una de las entidades donde los guatemaltecos desconfiaban mucho, y creo que aún ese trabajo es difícil. Pero se había avanzado, se había recobrado bastante espacio. En el terreno sí, y eso se está perdiendo. Y se sabe que hay mucho interés en graduar nuevos agentes, en incrementar el número de agentes de la PNC, pero ¿qué le están enseñando a estos nuevos agentes con estos cambios? Se está hablando de eso, y eso sería igual cuando llegue, tendremos que tratarlo ya con más transparencia, pero sí es verdad que lo que van a intentar hacer es empezar a meter especialmente ex soldados con un entrenamiento muy rápido a las filas de la PNC. Eso sí puede ser una tensión, un choque institucional importante. Y no hay que olvidar una cosa, como muchísimo, a Degenhardt le queda 1 año y pico, no le queda más. Digamos, en un año y pico la PNC trascenderá a Degenhardt. Pero en un año y pico, ¿qué puede pasar? Bueno, puede haber tensión y ruptura y desgaste institucional, pero Degenhardt pasará y la PNC seguirá. ¿Cómo dejará la PNC de Degenhardt? Eso ya es otro debate. Pero mi punto es que eso también los policías que están dentro lo saben. Saben perfectamente que esto no es para siempre y que toda esta tensión y todos estos cambios, toda esta gente que está sacando de una forma tan burda, como bien decías, cargos que él mismo ha nombrado y cargos importantes. Que pareciera que no obedecen lo que él quiere. Pensar que tú vas a subir a gente y que solo porque han visto que el anterior lo echaste de la noche a la mañana porque algo te dijo, algo te desobedeció, porque hubo un atraso en tu voluntad, y que por miedo te van a obedecer automáticamente, es un error de novato. Y es un error de la persona que, estratégicamente hablando, no está demostrando unas grandes habilidades. Por no decir cosas peores. Acaba de haber un cambio del que no se dijo mucho y no hemos discutido. Es el cambio al director del sistema penitenciario. Así es, se fue el señor Juvenal, ¿no? Así es, y llega otra persona. Correcto. Pero ese es un cambio fundamental, uniendo el tema 1 con el tema 2. Sí, bajo esta perspectiva de qué es lo que quiere Degenhardt, porque exactamente, al final no sabemos porque no nos lo comunica. El tema 1, que es el PDH y todo este proceso ahora en la CC y el Congreso, y si entra o no le quitan el antejuicio, la semilla de todo ese caso fue precisamente la prisión provisional, llamémoslo provisional. No es preventiva porque no le han dicho ni por qué está acusado, sino esa provisional. ¿Y quién está a cargo de todo eso? El sistema penitenciario. ¿Y a quién
pertenece al sistema penitenciario al Ministerio de Gobernación. O sea, en realidad aquí estamos viendo la cadena, cómo, digamos, la cadena de justicia va afectando, y ahí tendrían que proponer, en el caso 1, los de la Corte Suprema de Justicia, cómo le van a hacer, pero en el caso 2, el ministro de Gobernación, a cargo del sistema penitenciario, lanzando, digamos, estos cambios muy repentinos, no está lanzando un mensaje de confianza a la fuerza, y la fuerza sí tiene que tener un mensaje de confianza, tiene que tener un mensaje de certeza, tiene que tener un mensaje de qué es lo que va a suceder. Ok, y te entiendo, la fuerza va a seguir ahí, él va a pasar, pero no va a hacer que quede una fuerza muy debilitada y con mucha incertidumbre a partir de estos cambios. Yo me refería más a, esto es un costo político descomunal. Correcto. Para él, para Degenhardt. Y esto es algo que si no lo sabe, lo debería saber. Se está enfrentando en gran medida a la Embajada de Estados Unidos, que ha invertido muchísimo en la policía, que ha ido generando mecanismos de confianza con cuadros que él está quitando de esta manera tan autoritaria y en cierto sentido tan burda. Y eso Estados Unidos no olvida. Estados Unidos hace informes y ahí se queda, y yo siento que eso es un costo muy grande para alguien cuyo futuro político, una vez se acabe este gobierno, si no tenemos una destitución antes, pero que como mucho le va a durar 1 año y pico, yo no sé hacia dónde va todo esto. Yo no sé esta jugada, no sé dónde pretende que acabe todo esto. No sé si Degenhardt ha volteado a ver y ve esa lista de exministros de Gobernación. Porque, y otra cosa, y ve cómo están esos ministros, exministros de Gobernación. La PNC y directores de policía. La PNC sobrevivirá, pero quien sí va a seguir ahí seguro es la embajada. Ahí va a estar. O sea, se va a ir Degenhardt y la embajada va a seguir ahí. Esto me recuerda aquel refrán del Papa se va, pero la curia sigue. Bueno, sí, correcto. Vamos a la pausa. A propósito, ¿quién es el arzobispo metropolitano? Hay voces. Hay voces ahí en la iglesia. Hay un gato ahí en la sacristía, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Quién es? Pregunto. No se sabe. ¿Quién es el arzobispo? Pregunto. Vamos a la pausa. Confirmación de nada. Sigue el caso de Agua Mágica y de eso hablaremos al regresar. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche, SF Intromisión. En el bloque anterior hablábamos de la situación del PDH y también de los cambios en la Policía Nacional Civil. Ahora nos trasladamos al organismo judicial, en donde se están discutiendo ya el caso de lavado de política, usted recordará, en donde se señalaba a algunos congresistas de interferir allí con algún personaje que tenía un sobrenombre muy llamativo, el Chico Dólar, ¿se recuerdan? Bueno, en los últimos días ha sonado mucho la noticia de la salud precaria de uno de los imputados, del exdiputado Barquín. Pues este día la jueza Aifán dijo que no, que ellos no tienen medida sustitutiva, que seguirán en la cárcel. Y luego volvemos creo que al punto del tema inicial, la prisión preventiva. El tenerlos en cárcel, en qué momento debería tomarse la decisión de trasladarlos ya sea a un hospital o a su domicilio. Lo que ha sucedido es que algunas veces vemos ejemplos de personas que son trasladadas a hospitales y no se ve como que tengan un deterioro físico notorio. Sí. Creo que ahí NACIF es muy importante, es como que el ente que nos puede dar ese dato científico para decir este sí y este no. Y hay que decirlo, esa clase de jugadas se han instrumentalizado. Ahora, justos pueden pagar por pecadores, ¿no? No, por supuesto, claro. como todo este proceso. O sea, llevamos 3 años en los que ha habido bastantes justos. Muchos justos están pagando. Algunos justos por muchos pecadores, diría yo, o mita, en fin, ahí cada quien que haga sus propias cábalas. Pero yo siento que muchos pecadores hacen que tengamos la sensación de que el sistema está mal enterito y que en este proceso de que el sistema judicial apriete más, se van justos en el proceso. Con este caso concreto, como dices tú, es una cuestión de que el INACIF haga los informes médicos correctos. Yo creo que las imágenes sí son impactantes y sí se le ve muy deteriorado, y uno pensaría
que lo más lógico es que se vaya a su casa para poder descansar mejor, porque sabemos perfectamente que el sistema penitenciario está francamente mal. Yo diría, si puede ser en casa y se puede dar atención en casa, mejor que en un hospital también. Pero bueno, ahí ya depende de esa clase de criterios. Y sabrá la jueza Ifán qué clase de informe se ha leído y demás. Pero creo que sí hay que tener una buena dosis de empatía para lo que decíamos al principio, reducir este problema de prisión preventiva. Cuando se ha visto cómo se ha abusado de esta clase de cosas, dice, es que me duele aquí, ha llegado alguien, ha hecho un informito y la persona que le duele aquí, que no le dolía absolutamente nada, se ha podido ir a un sitio más cómodo porque hay todo tipo de tráfico de influencias. No estoy hablando de ahora, sino que estoy hablando de tradicionalmente esto ha sido tan común, o casos que pueden llevar como el de los famosos mareros de la Roosevelt y el tiroteo. Es muy conocido también que se utilizan estos casos para poder sacar a gente, liberar a gente de una forma completamente fraudulenta. Entonces, por eso, una vez más, todos los debates se van a lo mismo. Hay que irse a las reformas, hay que irse al sistema, hay que irse al fondo. No hay que decir, digamos, por casos muy coyunturales que nos volvamos locos, que en muchos casos tienen que ver con la tensión política y con el juego político que estamos viviendo. Cuando vemos estas cosas, uno pensaría que lo lógico es que lo saquen. Creo que igualmente para evitar abusos hay que pensar en reformar. Stuart. Bueno, tenemos, si querés ver de estos casos, te puedo poner el ejemplo que acaba de regresar otra vez a prisión el expresidente Otto Pérez Molina. Sí. Que pasó un tiempo en un centro médico. Y por el otro lado también hemos conocido de casos en los cuales gente que sí está enferma no los han dejado salir y han muerto ahí. Fue el caso precisamente de el tío de los, ¿cómo se llama? De los Melgar Padilla. Ese es un caso. Ese es un caso y el señor muere precisamente en prisión. El exdecano de la Facultad de Medicina también. El exdecano de la Facultad de Medicina y hay varios casos. Y yo creo que sí habrá que establecer los protocolos, habrá que revisar los protocolos y establecer en qué casos salen y en qué no. Habrá que reducir los abusos de la figura. Sí, digamos, para reducir al mínimo o eliminar los abusos, pero también para tener, porque el hecho que esté preso, aún el hecho que sea culpable, aún el hecho que sea marero, alguien va a decir pues, que se muera. No es así. Aquí hay cuestiones muy fundamentales y ahí es donde el procurador entra otra vez, ¿verdad? De derechos humanos, aún del peor de los criminales, si usted quiere, que en una enfermedad comprobada y muy fuerte podría, pues deberá dársele el auxilio médico necesario. Pero antes del corte teníamos vistas ahí de otro caso, que es el caso de Agüita Mágica. Y de eso hablemos, porque la ex vicepresidenta también eso se estaba quejando también. Un caso médico. Primero, que no tiene venas, es lo que ha repetido. Sí, que no le pudieron, que los delegados de INASIF no le pudieron efectuar los exámenes. Los exámenes, pues no tiene venas. Entonces no se puede determinar cuál es el estado físico real. Físico. Y entonces aquí, por eso te digo, tenés de todo, y entonces los protocolos sí tienen que ser revisados aquí. Pero tiene que haber más metodologías que esa, por favor. Por eso, o sea, si no tiene venas, por Dios bendito, entonces está muy mal. Y hay que pensar que a lo mejor, no sé, color, aspecto físico, ahí ya, como dices tú, tiene que haber una parte técnica en todo esto, tiene que haber el protocolo tiene que incorporar el conocimiento técnico-científico a todo esto, pero no puede ser. Ahí el INASIF es el que puede dar claridad a todas estas situaciones, ¿no? Si un reo se niega a hacerse un examen, bueno, entonces ¿cómo se va a determinar la salud o el estado físico del señalado, del imputado? Creo que es el INASIF el que tiene que darnos la pauta para eso. Y también conocer a detalle las decisiones de los jueces cuando rechazan una medida sustitutiva, un arresto domiciliar o mantienen la prisión preventiva. Hablando de otro tema, una noticia de último momento,
hace algunos minutos se colgó en las fuentes, en las páginas oficiales, un anuncio de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Si producción nos puede poner el comunicado, es un retiro del mercado de lotes de galletas Ritz. Se le requirió a la empresa Mondelez Guatemala que retire estas galletas. Los consumidores no deben comerlos y deben descartar cualquier producto que puedan tener porque se ha determinado una posible presencia de salmonela en estos lotes de galletas Ritz, y por eso la DIACO ha publicado este comunicado para advertir a los consumidores, y también ha coordinado con el Ministerio de Salud para la prevención y protección de los consumidores y que se evite el consumo de estas galletas Ritz que pueden estar contaminadas con salmonela. Esto es una información que acaba de ser publicado. Continuamos con el tema. Publicado por DIACO y ya se ha coordinado con el Ministerio de Salud para sacar estos lotes de galletas de los supermercados y de las tiendas de conveniencia. Pero fíjate que ahí, por ejemplo, hay un protocolo, que es un protocolo mundial, no solo es el de Guate, ¿verdad? Por ejemplo, y no solo, digamos, aquí es comida, sino una llanta que no funcione, sale del mercado. Protocolo de prevención. Hay prevención. El carro que se descubra después que la producción del carro tuvo un desperfecto, se hace un llamado de todos los carros. Aunque no todos los carros estén malos. Exactamente, pero por prevención se hace todo, se revisan todos y se establecen talleres y todo eso. Ok, hay protocolos. Creo que ahí hay mucho de lección para aprender también en los protocolos que tenemos que utilizar en quienes quieran zafarse de un caso y argumentar que están enfermos y no tienen nada, versus quienes sí están enfermos y no los dejan salir. Porque tenemos los dos extremos. Y entonces, aquí es donde otra vez el organismo judicial, y aquí es donde esperaría un liderazgo también el establecimiento de quienes son los peritos y los mejores, no sé, pueden pedir apoyo a facultades de medicina, facultades de salud, ¿verdad? Pueden pedir apoyo a muchos lugares, que estoy seguro que habría, pero para poder establecer una revisión de lo que se tiene, cómo puedes determinar que alguien, ¿verdad? Pero el caso de Agüita Magia, el caso de Valdetti es una muestra de sangre. Eso es al final que le dice, mire, pero usted, entonces ella dice que yo no tengo venas, ¿verdad? Entonces yo no le puedo dar una muestra de sangre. Pero entonces hay otras formas. Vamos a que el tema es, el juez no tiene elementos para poder decidir si sigue o no en prisión preventiva o se le envía a un hospital. Y en un caso puede ser, lo engañaron juez o lo engañaron, señor juez o señora juez, la engañaron, ¿verdad? Pero en otro caso puede ser, mire, este no es engaño, esto es real, y se muere. Imagínate, ¿qué ha sucedido? Pues por eso te pongo los casos diferentes y parecen extremos, pero los hemos que el tenido. Es la reforma para todos esas y ahí es donde la Corte Suprema de Justicia, como lo dialogábamos en el primer caso, pero la Corte quiero ver más liderazgo de la Corte Suprema de Justicia en establecer parámetros, en establecer una revisión de los protocolos, en ver, digamos, cosas bien diferentes. Entra también aquí el Ministerio de Gobernación, está ¿a cargo de quién está esa persona? Sea en provisional o sea en preventivo, a cargo de la Guardia de Presidios. Y aún después y durante el proceso está a cargo de presidios y a cargo del OJ, ¿verdad? Y el juez es quien decide qué elementos tiene el juez, porque también pones en un brete al juez y a la juez. ¿Qué elementos tiene para decidir si le da o no para salir ahí, si no tiene con qué decidir? No tiene ningún elemento científico para poder decidir. Va a un hospital, tiene medida sustitutiva, se va a su casa, ¿verdad? Entre más elementos científicos hay menos espacio para, digamos, una decisión arbitraria o una decisión que te ponga en un dilema. Por ejemplo, si los dejo ir o no. ¿Cómo me veo yo como juez si doy arresto domiciliario a un imputado pregunto aquí, ya nos percatamos que cada juez que da una medida sustitutiva, y viste cómo le cae todos encima, le dicen, ese juez eso no sé, eso un tal por cual, que no sé qué, y con base en la norma y con base en la ley, sí correspondía y lo dio, pero como nosotros, nuestra mente carcelaria,
Nuestra mente es que todo hay que castigarlo con cárcel y métalo al bote, ¿verdad? No hay alternativas en este momento, no te han discutido, no se han debatido. Como no hay alternativas, lo que tenemos es un sistema hacinado, es un sistema desordenado, que cada vez más y más hay gente que cae en esa prisión. Un sistema muy susceptible a ser obstaculizado por varias acciones legales para alargar estos procesos y, como decía Daniel, bueno, algunos justos pagarán por otros pecadores. Bueno, hemos llegado al final de la parte del análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, pero ahora vamos con la dama de la noticia, a ver qué noticia nos tiene preparada. Adelante. Gracias, Benkei, también Daniel, Estuardo, por ese análisis sin filtro, y queremos, por supuesto, presentarles la última nota de la noche, una nota muy llamativa. Se trata de cómo 2 hombres entraron a plena luz del día en una catedral sueca y robaron unas joyas pertenecientes a la familia real, que se consideran un tesoro nacional. Un audaz robo en una tranquila localidad sueca. 2 hombres ingresaron a la catedral de Strängnäs, tomaron varias joyas de la familia real sueca que estaban en exhibición y huyeron. Inmediatamente supe que eran ladrones por la forma en que se comportaban y les dije a las chicas que llamaran a la policía porque no sé cómo hacer eso en Suecia, pero simplemente se preguntaron por qué se comportan así. Esto es extraño en esta ciudad pequeña y tranquila, pero con el hecho de que se encontraran así con el barco esperando y la forma en que se alejó, era obvio para mí que eran ladrones y por eso dije que llamaran a la policía. Se trata de 2 coronas y un orbe pertenecientes al ornamento funerario de Carlos IX, rey de Suecia y Finlandia en el siglo XVII, y de una de sus esposas, la reina Cristina. La policía sueca aseguró que es imposible vender esos objetos, que son considerados un tesoro nacional, y lanzó una búsqueda nacional e internacional de los culpables, por ahora sin éxito. Bueno, ahora sí, con esto llegamos al final de la tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, invitándolo para que mañana también esté con nosotros a partir de las 9 de la noche y se quede las 2 horas completas, información y también análisis aquí en Noticiero Guatevisión. Que tenga la mejor de las noches.